San Martín de Porres, una liberación de milagros que están uniéndose con nosotros en nuestra charla y también con la misa. Desde la carta a los Filipenses. Todo lo que para mí era ganancia, lo considero pérdida comparada con Cristo. Mas aún todo lo estimo pérdida comparada con la excelencia del conocimiento a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Cuando pensamos en la historia de los santos, pienso que podemos montar a San Martín de Porres, uno de los santos que tiene una devoción tan humilde y que él se dio toda su vida en el seguimiento de Cristo. Oremos. Señor, tú que otorgaste a San Martín de Porres la gracia de imitar con fidelidad a Cristo, pobre y humilde, concédenos también a nosotros, por intercesión de este santo, la gracia de vivir fielmente nuestras vocaciones, para que así tendamos a la perfección que tú nos has propuesta en la persona de tu Hijo, y viviré contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense por favor y le doy la invitación a nosotros director. Buenos días. Quiero dejar ante ustedes al licenciado, profesor y hermano de la Orden de Predicadores, el licenciado Héctor Márquez, un fiel servidor de Dios y un compañero en la entrega en nuestra Universidad Central, alguien a quien, ¿verdad?, junto a Fray José, ha estado en la última acreditación de la Escuela Graduada de Teología y Ministerio, y quien voluntariamente también se acercó a esta humilde servidora para dar sus servicios. ¿Quién mejor que una persona que da de su amor para que nos hable de la entrega de San Martín? Un hombre de fe entregado al necesitado, al desvalido, al que ama Dios siempre. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos recibirán amor y consuelo. Agradezco que él haya dicho sí, allí voy a estar, sí, voy a hablar de Martín de Porres. Así que les dejo con el hermano Héctor Márquez. Buenos días. Como muy bien pues se señaló, se suponía que esto fuera un conversatorio que se ha tornado en una charla sobre San Martín de Porres. Para mí, hablar de San Martín de Porres es hablar de alguien muy cercano a mí. Yo crecí en un hogar desde donde desde niño se veneraba al entonces beato Martín de Porres, porque todavía no había sido canonizado. Y mi recuerdo más lejano de niño era llegar a la entrada de mi casa y a mano derecha había el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que había en todo el hogar puertorriqueño, y debajo del cuadro del Sagrado Corazón de Jesús estaba la imagen del beato Martín de Porres, mi querido negrito, como le llamaba cariñosamente mi abuela. Y esta devoción a San Martín de Porres aquí en Puerto Rico
bien antiguo. De hecho, vino con los frailes dominicos, llegó esa tradición aquí en Puerto Rico, y yo creo prudente hacer un pequeño paréntesis para hacer un poco de historia. Esa tradición había continuado creciendo en Puerto Rico, y para 1944, el entonces prior de los dominicos en Puerto Rico, un fraile, tengo que leer el nombre porque es uno de esos nombres holandeses que son bien difíciles de pronunciar, ojalá lo pronuncie bien, Fray Jacinto Osborne. Él creó lo que entonces se conocía como la Sociedad del Bienaventurado Martín de Porres. Esto ocurre en 1944. Esta devoción continuó creciendo precisamente inspirada por esa sociedad del Bienaventurado Martín de Porres, que había sido creada por los dominicos, al punto que deciden que se le va a erigir un santuario. Se escoge Bayview en Cataño, el santuario que todos conocemos, y lo que pocas personas saben también es que para poder construir ese santuario hubo que pedir una dispensa del Vaticano, porque no se pueden construir santuarios a nombre de santos no canonizados. Y para esa época, Martín de Porres todavía era beato. Vino la dispensa, lo que algunos llaman el indulto de parte de Roma, y entonces se procedió con la construcción del santuario que hoy todos visitamos en Bayview, en Cataño. Ese santuario se erige en 1952, y no es hasta 1962 que el Papa Juan XXIII lo canoniza. Él era muy devoto también, por cierto, de San Martín de Porres. Así que vemos cómo, de hecho, mi familia vino y me trajeron a mí de chiquitito, yo tenía como 5 años, a la inauguración del santuario, y luego a la fiesta que hubo cuando se celebró la canonización de San Martín de Porres en el santuario, con una misa concelebrada por todos los entonces obispos de Puerto Rico. De hecho, el santuario había sido dedicado por el entonces Monseñor Davis, que era el obispo de San Juan. San Juan todavía no era arquidiócesis, sino que era una diócesis adicional de San Juan. Estoy entrando en un terreno en el cual yo normalmente no entro, pero como Fray Mario no está aquí, que es el historiador, pues tengo que por obligación hacer este tipo de exposición, que no era lo que yo tenía planeado. Esto me recuerda una anécdota que quiero compartir con ustedes. Este individuo estaba preparándose para presentar su examen final oral, lo que sería el equivalente del comprensivo. De hecho, yo lo tomé oral porque antes en el CELO el comprensivo era oral, ahora es escrito, antes era oral, y nos ponía bien nervioso, por cierto. Y si nos reuníamos todos en el patio interior del antiguo CELO a esperar el veredicto, y le entregaban a uno un sobrecito. Alguna gente lo cogía y se iba, otros valientes lo abrían allí. Así era. Y este individuo se está preparando para su examen comprensivo final, y era en el área de la zoología. Él dice: me van a preguntar de algún animal, y él examina los componentes del panel y decide que hay 2 de los 5 que se han especializado en estudiar la zoología, la vida, la costumbre, la anatomía de los ratones. Y se metió un día a preparar, y se prepara para hablar de los ratones. Aquí no había nadie en el mundo que supiera más de los ratones que aquel estudiante. Y cuando se para frente al panel, el presidente del panel le dice: hábleme sobre el elefante. El estudiante reacciona y viene y dice: el elefante es el más grande de todos los mamíferos terrestres, porque sabemos que la ballena es la más grande, es el más grande de todos los mamíferos terrestres, es bien grande, cuadrado, gris, y tiene una trompa bien larga, y el único, no le teme a nada, al único animal que le teme es al ratón. Y hablando de ratones, y ahí comenzó su presentación.
ofrecer algo parecido aquí en el día de hoy. Pero el tema que nos congrega aquí hoy es: yo te curo y Dios te sana. Una de las frases emblemáticas de nuestro querido San Martín de Porres. ¿Y quién fue Martín de Porres? ¿Quién fue ese santo que pronuncia esa frase tan hermosa y tan profunda al punto que nos tiene aquí en el día de hoy congregados en su nombre para hablar sobre ese tema? Vamos a comenzar por el fin. Como yo les dije, a pesar de que él había sido canonizado allá en el siglo XIX, no había sido canonizado, estaba como ahí en un limbo, a pesar de todos los milagros que se le atribuían. De hecho, yo me acuerdo cuando yo era pequeñito que visitaba, que mi familia venía en peregrinación varias veces al año al santuario del Beato Martín de Porres, y ahí usted veía que tenían una pared con los exvotos, que se llaman, que son esas piernitas, esos ojitos que la gente manda a hacer cuando recibe un milagro, y había una pared completa del santuario. Esos son de esas imágenes que se le quedan grabadas a uno. No es hasta 1962 que se canoniza, convirtiéndose de esa manera en el primer santo mulato de las Américas, de todas las Américas. Y después de la celebración, él fue declarado como patrono universal de justicia y paz y padre de los pobres y enfermos. De Martín de Porres sabemos, se ha hecho mucha investigación y sabemos que fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 en Lima como un hijo no reconocido. De hecho, yo tuve oportunidad, cuando me estaba preparando para esto, de ver una imagen de su acta de bautismo. Recuerden que antes no había registro demográfico. La gente se inscribía en las iglesias en el momento en que se bautizaba. Y él fue bautizado el 9 de diciembre de 1579 y se dice que era hijo de Ana Velázquez, Orra, H-O-R-R-A, Orra, que quiere decir un esclavo liberto. O sea, que era una esclava de Olinda de Panamá que había sido liberada. Su padre, que se llamaba Juan de Porres, y esto es un poco, a mí me está bien curioso, porque conozco varios casos parecidos. Su padre era un hidalgo pobre, venido a menos, no tenía medios de fortuna, y era un miembro de la Orden de la Calatrava, y como miembro soltero de la Orden de la Calatrava estaba llamado a mantener la castidad, y si él revelaba que había tenido un hijo, lo iban a expulsar de la Orden de la Calatrava. Por eso no lo reconoce inicialmente. Sí, Orden de la Calatrava, soltero, llamado a la castidad, así que no podía reconocer a su hijo. De esa misma unión con doña Ana nació una hermana 2 años después, llamada Juana de Porres, que de hecho, quiero hacer un breve paréntesis, que seguro Fray Mario lo hubiese hecho. Su nombre correcto no era Martín de Porres, era Martín de Porras. Lo que pasa es que con el uso, todo el mundo lo conocía como Martín de Porres. Unos años más tarde, luego de haber nacido su hermana Juana, su padre decide recoger los niñitos que vivían en Lima y llevarlos a Guayaquil, a Ecuador, a casa de una hermana que él tenía, donde los iban a criar, por así decirlo. ¿Qué pasa? Lleva a los niños allá. Juana era una muchachita lo más bonita y lo más simpática, y el pobre negrito lo rechazaron y lo mandaron de vuelta para Lima. El individuo, la verdad, que la tenían toda en contra de él. Allí lo ponen a cargo de una señora
que se llamaba Isabel García Michel. Esta señora lo toma a su cargo y esta señora vivía en un barrio que se llama Malambo. Es un nombre que suena como argentino, ¿verdad? Pero él es muy peruano. Los que han ido al convento de Santo Domingo en Lima saben que al lado del convento está el río Rima, que es el río más caudaloso de toda esta área, y al otro lado del río hay un barrio bien pobre, la periferia, lo que hoy en día llamamos la periferia, y allí vivían los esclavos, los negros y los pobres, y todos los indiecitos que venían, que no tenían, y allí era donde se asentaban, y allí va a vivir Martín de Porres, venido cuando regresa de Lima, de Guayaquil. El niño siempre, según fue creciendo, veía al otro lado del río la imponente estructura del convento de Santo Domingo y la basílica de Nuestra Señora del Rosario. Y él empezó a sentirse atraído hacia la orden de predicadores. Y finalmente, durante ese tiempo, y esto es bien importante, mientras él veía eso, a él lo envían a ser ayudante de boticario. Y este es un hecho bien importante. Ayudante de boticario en casa de un señor que se llamaba Mateo Pastor. Y allí, como ayudante de boticario, él aprendió lo que se llama herbolaria, a trabajar con hierbas medicinales y hacer todo. En los pueblos chiquitos todavía, cuando uno está enfermo, va a la farmacia del pueblo y el farmacéutico, y eso no se puede, porque hay un montón de leyes. Pero antes uno iba, yo me acuerdo cuando era chiquito, y aún de joven, uno iba a la farmacia y el farmacéutico le diagnosticaba y le recetaba. Pues Martín aprendió ese oficio de boticario y aprendió a hacer curaciones menores, a aplicar cataplasma, a preparar remedios, que de hecho más adelante, cuando él está en el convento, y a eso espero que nos dé tiempo a llegar, perdónenme porque yo voy a veces en unos viajes de esos astrales, él sembró un huerto donde él había identificado las plantas que curaban cada una de las dolencias más comunes y él mismo las cultivaba en el convento cuando entra. Durante ese tiempo también se fue como aprendiz de barbero, donde aprendió también el oficio de barbería, que en aquel entonces incluía la cirugía. Los barberos de entonces eran los que hacían las cirugías menores. Por eso es que ustedes ven el símbolo de la barbería, que tiene un círculo blanco con unas rayas rojas, era que ahí ponían las venas llenas de sangre, porque él aprendió a hacer sangría, aprendió a hacer curaciones, cirugías menores. O sea, él aprendió todo lo que era necesario y lo mezcló con sus conocimientos de herbolaria, con sus conocimientos de medicina. Y allí él tomaba el curso, palpaba, vendaba, entabillaba, sacaba muelas, porque también los barberos eran sacamuelas, eran los dentistas, los médicos. Estamos viviendo, acuérdense, estamos viviendo en el siglo XVI. Estirpaba a los niños, esos golondrinos que le llaman en algunos sitios, que tienen mil maneras, los estirpaba. Él también suturaba, aprendió a suturar, algo que hoy en día es exclusivo de los médicos, pero en aquel entonces los médicos se podían contar con el dedo de una mano en toda América en aquel tiempo. Y algo que aprendió instintivamente, imponía las manos. Aprendió a imponer las manos sobre los enfermos. Finalmente, en 1594, él pide ingresar al convento de Santo Domingo. Al principio le dijeron que no, porque era mulato y bastardo. O sea, le dijeron,
tanto insistió que finalmente lo aceptaron como aspirante sin opción al presbiterado. Esa era la condición. Yo te admito como aspirante, pero te vas a quedar como aspirante. Tal vez llegues a postulante, pero de ahí no vas a pasar. Y él, con toda su humildad, aceptó esas condiciones porque él quería. Él tenía una verdadera vocación religiosa, una verdadera vocación dominica, una devoción increíble a Nuestra Señora del Rosario. Así que de esa manera él accedió a entrar en el convento. Y pasaron los años y los años y los años. Él se hizo cargo de la portería, se hizo cargo de la ropería, era el campanero. ¿Qué oficio? Todos los oficios que nadie quería. Y el campanero tenía que madurar porque tenía que tocar la campana de las maitines que se rezan después de la medianoche. De hecho, dicen que aunque su celda estaba en la ropería, inicialmente, él dice dormía al lado del campanario y miraba desde arriba y veía el coro donde se sentaba la fe y hacía la liturgia de las horas con ellos. Era una persona y esto aquí quiero hacer una salvedad. Finalmente, cuando lo admiten como donado, que era una calificación que ya no existe, era una clasificación de fraile que ya no existe. Era el donado, que era como si hubiera la palabra alguien que se daba, pero que no se consideraba un religioso. Y toda su vida utilizó un hábito que no es el mismo de los frailes, era un hábito blanco, parecido a lo que hoy sería una sotana. Esa imagen que ustedes ven de San Martín de Porres, él nunca utilizó ese hábito. Ese hábito se lo pone la iconografía una vez él es beatificado, porque ya en ese momento los donados habían sido eliminados de la orden y habían sido sustituidos por los hermanos cooperadores. Y ese era el hábito que utilizaban entonces los hermanos cooperadores, que todavía existen en la orden. Lo cierto es que además de campanero, como yo les dije, él fue barbero, él fue ropero, él hacía sangría con sanguijuela, como lo hacían antes, e inclusive con un tajito que le daba esa medicina antigua, que se creía que la sangre tenía algo que se llamaba espíritu, que no es lo que nosotros conocemos como espíritu, pero que era un espíritu de enfermedad que se botaba, se sangraba, todas esas creencias que hacían. Pero lo cierto es que en Martín es bien interesante, porque preparándome para esto encontré un artículo de todos los lugares del mundo en un journal de medicina, donde hacen un análisis de la medicina que practicaba San Martín de Porres y la lógica y lo científico de esas cosas que él hacía. Todo esto sin haber, de hecho, apenas sabía leer o escribir. Era vamos a decir, un analfabeta funcional. Pero lo cierto es que en él convergen, y en su medicina convergen, y esto lo saqué de ese artículo, tres grandes tradiciones medicinales, que son la española, la andina y la africana. Y él las mezcla, y a base de eso era que él podía curar a las personas. Estamos todavía en curar, hemos hablado de sanar. Y a eso vamos a entrar porque ahí es donde vamos a entrar en materia, verdaderamente. Lo cierto es que él atendía a todo el que llegaba, se corrió la fama de Martín. Y la gente hacía largas filas en la entrada del convento para que Martín los atendiera, los curara. Y no solamente eso,
sino que les diera de comer. Porque había personas que llegaban simplemente porque no tenían que comer. ¿Y saben qué? A pesar de lo poco que había en el convento, Martín los alimentaba a todos y la comida nunca faltaba. Fruto de la gratuidad de Dios. Esa gratuidad que mostró el mismo Señor en la multiplicación de los panes y los peces. Algo que es bien común en muchos de los santos. Además de eso, Martín de Porres atendía no solamente a los pobres que llegaban allí, sino a gente de todas las clases sociales, incluyendo las personas de la aristocracia que habían oído hablar de los portentos y de la habilidad que tenía aquel hombre, y acudían a él no solamente buscando curación para el cuerpo, sino buscando sanación para el alma, buscando consejo. Martín de Porres, un negro, mulato, bastardo, donado, se convirtió en consejero de los grandes y poderosos, al punto que cuando, y esto está documentado, esto no es una tradición, cuando estaba en su lecho de muerte, el virrey se presentó a su humilde alcoba, le besó la mano y le pidió que cuando estuviera ante el Señor intercediera por él. Así creció la fama de San Martín de Porres. Él atendía a todo el mundo, sin importar clase social, sin importar creencias políticas, sin importar religión, sin importar nada. A todos los atendía por igual. Pero siempre, al igual que nuestro Señor, al igual que Teresa de Calcuta, su opción preferencial fue por los pobres y por los desvalidos. Esto le creó un gran problema, y era que eso había trastocado por completo la vida del convento, porque era tanta y tanta la gente, y él empezó a meterlo en el convento, y cuando había sido los acostaba en su cama. Y el prior le dijo: espérate, Martín, espérate, esto no puede ser. O sea, tú has convertido esto ya no es un convento, esto es un hospital. Y nosotros no podemos llevar a cabo nuestra vida conventual por toda la gente que tú metes aquí. Gente que iban buscando curación y buscando sanación. Y Martín era probablemente, la frase no es la más correcta, el mejor curandero que había en toda Lima. Venía gente de todas partes del Perú, e inclusive de otros países, para ver a Martín, para que Martín los curara. Así que su hermana Juana, que se había criado en Guayaquil y que había adquirido cierto estatus, había regresado a Lima y compró una casa a 2 cuadras del convento. Y Martín habló con ella y trasladó todos los enfermos a casa de su hermano. Y complació al prior, pero no solo trasladó todos sus enfermos, sino también los animales, porque ese es otro aspecto de Martín que tenemos que tocar. Martín tenía una capacidad increíble de comunicarse con los animales. Los animales le entendían. Y esa imagen que ustedes ven ahí, donde él logró que un perro, un gato y un ratón comieran todos del mismo plato. Animales que son enemigos naturales. Uno es el depredador del otro. Así que, y no solamente eso, sino que también en una ocasión le traen un toro salvaje que estaba invistiendo a todo el mundo. Él se le paró de frente, lo miró, lo agarró por los cuernos, le dijo algo y el toro se arrodilló. Él estaba lleno de Espíritu Santo, y en eso que vamos a terminar. Él estaba lleno de Espíritu Santo, y por eso podía llevar. En otra ocasión hubo una infestación de ratas en el monasterio, que era una cosa increíble en el
en el convento, una infestación de ratas espectacular. Y él le dice, no, hay que exterminarlas. Y él le dice al Dios, de un momentito. Y fue a la cocina, ¿verdad?, donde se congregaban la mayor parte de las ratas, y les dice, miren, las van a... Yo les voy a hacer una propuesta. Vayan al patio posterior, que yo les voy a llevar comida todos los días. Desaparecieron las ratas del convento. Ese era Martín de Porres. Así que su fama como gran curador de enfermedades se propagó, y como hemos dicho, acudían a él personas de todos los lugares de Perú, incluyendo también de otros países. Y su espiritualidad, y aquí yo le pongo entre paréntesis su misticismo, porque San Martín de Porres es uno de los grandes místicos de la orden, que por alguna razón ha sido relegado a un segundo plano. Cuando pensamos en los grandes místicos de la orden, pensamos en San Alberto Magno, en el maestro Eckhart y sus discípulos, que entre todos constituían la llamada tríada renana. Suso y Taulón, que eran discípulos del, por cierto, maestro Eckhart fue encontrado culpable de herejía y fue expulsado, o sea, y no es hasta 1992 que el Papa San Juan Pablo II lo rehabilita. Dice, no, esa fue una persona mal entendida. Lo mismo por poco le pasa a Santa Rosa de Lima, pero de eso podemos hablar en otra ocasión. Lo cierto es que Martín de Porres podía lograr todo esto por esas características espirituales que él tenía, que fue lo que le llevó a realizar esas curaciones milagrosas, así como múltiples milagros, precisamente por haber desarrollado todos sus dones espirituales. Y vamos a mencionar aquí algunos de ellos y pasarles un poquito por encima, porque si no, no vamos a tener tiempo. Él tenía, por ejemplo, y esto le ayudaba en su misión, el don espiritual de ligereza, que es básicamente transportarse instantáneamente de un lugar a otro, incluyendo lugares distantes. El don de lenguas, que todo el mundo piensa en el don de lenguas, y pensamos en el don de lenguas, la persona que empieza a hablar en lo que para nosotros es jeringosa, pero para los que saben dicen que es el lenguaje, los ángeles, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en eso aquí. Pero él tenía la glosolaria, él podía hablar el idioma de todo aquel con quien él se encontraba, independientemente de cuál fuera el idioma que hablaba, cuál fuera el dialecto. Y una persona sin preparación, una persona que no tenía preparación académica ninguna, cero, por eso apenas aprendió a leer y escribir. Entonces, eso incluía hablar con los animales. O sea, él era una persona bien espiritual. Tenía también, además de la ligereza, otro don que se llama el don de la agilidad, que es llegar de un lugar a otro en una décima parte del tiempo que le tomaría a otra persona, y nadie sabía cómo ni por qué. Y nos hablemos del don de bilocación, un don reservado a los grandes místicos. Y él, sabemos que fue visto en las Filipinas, fue visto en África, fue visto en China, fue visto en Japón, mientras estaba en el convento de Santo Domingo en Lima. Y por supuesto, un don que no es requisito para el misticismo, y el don de levitación. Mientras oraba, a él se le dio levitar, despegarse del suelo. Tenía el don de luminosidad. Cuando el Espíritu Santo, es que los místicos, de nuevo volvemos, la última etapa, no podemos dar un curso de misticismo aquí, pero la última etapa del misticismo es la vía unitiva, cuando uno se convierte en uno con Dios. Dios y uno se convierten en una sola cosa, y esa comunión
espiritual perfecta. Lo que San Pablo escribía cuando decía, y ya no vivo, yo no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y de eso se trata la santidad. Y cuando uno llega a ese estado, llega un momento en que uno expide un brillo que es imposible de describir. Y Martín de Porres dice, cuentan que de noche su compañero veía la luz que salía por debajo de la puerta de la celda mientras él estaba en oración. Tenía también el don de sutilidad, que es atravesar puertas cerradas. Todo esto está documentado y está documentado en su proceso de beatificación. Tenía el don de ciencia difusa. Él podía conversar sobre temas bien profundos, tanto teológicos como científicos, que rebasaban por mucho su preparación. Y todo eso producto de esa relación especial tan grande que él tenía con la Santísima Trinidad, especialmente con el Espíritu Santo. Tenía también el don de invisibilidad. Él podía pasar por aquí y nadie lo veía. Y esto todo él lo hacía porque él se jugaba y trataba de hacer las cosas sin que se dieran cuenta. Me recuerda al doctor Milagro. ¿Has visto esa serie? Que él corre así muy rapidito por los pasillos para que nadie lo vea. Pero él simplemente, ya hizo el doctor Milagro ser invisible, ¿verdad? Y tenía el don de adivinación. Él sabía lo que las personas estaban pensando. Hubo una ocasión en que un obispo enfermó y cuando él fue a tratar de tratarlo, lo despidió diciéndole mulato bastardo y perro, que era otra frase despectiva que utilizaban para él. Y él se fue y él sabía que había un plato que aquel obispo llevaba meses deseando comer. Y él fue y se lo preparó y se lo trajo. Cuando el obispo vio aquello, le pidió perdón. Y Martín solamente con ponerle la mano encima lo curó. Dos cosas, lo sanó y lo curó. Ya estamos empezando a ver por dónde viene el motivo. Lo sanó y lo curó. Y el don de predicción. Él predijo no solamente la fecha, sino la hora de su muerte. El Señor se lo reveló. Le dijo, tú te vas a morir en tal día, a tal hora. Y a esa hora él congregó a todos sus hermanos. Y mientras oraban con él, él entregó su alma al Padre. Y tenía, por supuesto, el don de dominio. Él dominaba las plantas, los animales, y dominaba a los demonios. Como todo gran santo, él tuvo unas peleas brutales con el maligno. Quien lo veía y trataba, pero Martín era una persona que estaba tan y tan desapegada de todo lo del mundo, que el demonio nunca pudo contra él, Satanás nunca pudo contra él, nunca. Y él lo reprendía y lo echaba. Y a veces, en una ocasión se lo encontró en una escalera y dice, ¿qué tú haces aquí? Y lo mandó corriendo afuera, porque tenía el poder del Espíritu Santo y el poder de Jesucristo. Ese que, como nos dice la Escritura, el nombre sobre todo nombre, ante cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, en el infierno. Un nombre contra el cual ninguno de los poderes del maligno puede. Y él tenía ese don, que no es poder de él, es poder del Espíritu Santo. Y el don de sanación. Ese era el don que tal vez más lo caracterizaba. Y muchas veces era difícil determinar cuándo él curaba a alguien por medio de sus brebajes, de sus pócimas, de sus sangrías, etc. Y cuándo era una curación sobrenatural. Había una línea bien difícil que a veces no se sabía si era una o la otra o una mezcla de ambas, porque a veces curaba a las personas con tan solo tocarlos,
como hizo con el obispo que les acabo de relatar. Lo cierto es que llegó un momento en que los milagros eran tan frecuentes y tan seguidos que también ocurrió lo que había ocurrido con los enfermos que acudían, que comenzó a trastocar la vida del convento. Habían algunos frailes que estaban en contra de eso, siempre pasa, que decían que no, que eso era qué, y hasta de brujería lo acusaban. Por supuesto, es una cosita que se llama envidia. Yo quisiera, pero como él lo hace con honor, eso. Lo cierto es que el prior llegó un momento en que le dijo: Martín, yo he sido bien condescendiente contigo, pero se acabó con mi alma. Te prohíbo hacer un milagro más. Y si algo lo caracterizaba, además de la humildad, era la obediencia. Y él dijo: pues está bien, y dejó de hacer milagro. No volvió a hacer milagro. Hasta que un día, los que han estado en el convento de Santo Domingo, en Lima, saben que en el patio interior hay una fuente. Hay una fuente, el claustro principal, hay una fuente. Y en una ocasión estaban llevando a cabo unas reparaciones en esa fuente y pusieron unos andamios, porque es una fuente de cosa alta. Y un obrero que estaba trabajando allí se cayó mientras Martín iba por el pasillo que rodea el patio interior, y Martín hizo así y el hombre se detuvo en el aire. Y dice: no, yo no puedo. Y sale corriendo a donde el prior. Yo me lo imagino de nuevo como doctor Milagro. Es que esa imagen la veo. Al prior y le cuenta lo que ha pasado. Y dice: usted me dijo que no hiciera milagro, así que yo le voy a decir que está pasando esto. Y el prior dice: ay, Martín, ya empezaste a terminarlo. Y finalmente el hombre prácticamente se posó sobre el piso y no le pasó nada. Y lo cierto es que Martín de Porres, él estaba bien claro que es siempre la bondad y la misericordia del Señor la que interviene, ya sea de manera natural o sobrenatural. Porque aun cuando nosotros hagamos curaciones con métodos naturales, especialmente todos los adelantos que ha hecho la ciencia, eso es gracias a que el Señor le ha dado al hombre la capacidad, la inteligencia para descubrir todos esos milagros de la creación, incluyendo su obra máxima, que es el cuerpo humano, para curarlo, para sanarlo. Y en gracia todo se lo debemos al Señor, y él estaba bien claro que él era un mero instrumento del Señor, ya bien fuera en las curaciones que hacía o en las curaciones sobrenaturales que hacía. Y él siempre lo explicaba de la manera en que hemos intitulado esta charla: yo te curo y Dios te sana. Y aunque ambos términos tienden a utilizarse de manera indistinta y hasta como sinónimos, hay una gran diferencia entre curar y sanar, entre ser curado y ser sanado. Les voy a poner dos ejemplos bien sencillos. Una persona que ha sido víctima de una agresión física brutal, heridas cortantes, huesos rotos. Esa persona va al hospital y a esa persona la cura, pero esa persona no puede sobreponerse a la experiencia. Esa persona no ha recibido sanación, esa persona fue curada, pero no ha sanado. Por el contrario, tenemos los enfermos terminales. El que ha visitado enfermos sabe
que nosotros recibimos más de ellos de lo que le damos. Y nosotros tenemos esos enfermos terminales que saben que cada día que viven es un regalo. Y esas personas probablemente nunca logren curarse de su enfermedad, pero muchos de ellos son sanados, reciben la sanación y nos la transmiten de una manera tal vez más poderosa que aquel que simplemente lo remendaron, como digo yo, y anda por ahí caminando. Por lo tanto, tenemos que concluir que se puede curar sin sanar y se puede sanar sin ser curado. Porque la curación es un proceso físico, aplicando técnicas y tratamientos médicos que han ido variando a lo largo de la historia gracias a los conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo y con la inteligencia de la cual el Señor le ha prodigado. Pero la sanación implica es un proceso integral de cuerpo y alma, que es producto y puede ser producto solamente de la misericordia de Dios. Y para nosotros los cristianos tenemos que tener claro que, al igual que Martín sabía, la sanación es pura gratuidad de Dios. Y para eso yo voy a tomarme la libertad de compartir con ustedes un par de pasajes bíblicos que nos van a dar un par de ejemplos. Y es una lástima que lo que nos queda es nada, porque de cada uno de estos pasajes podríamos estar una hora hablando. Y vamos a comenzar con Mateo 9, 1 al 8, que es la curación del paralítico. Dice la Escritura, Mateo capítulo 9, versículo 1 al 8. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: este está blasfemando. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Jesús primero lo sana. Cuando le dice: tus pecados son perdonados, Jesús lo sana. Y luego de recibir esa sanación del alma, entonces recibe el milagro de la curación. Vemos cómo ambas están ligadas unas a la otra, pero no todas, pero no se refieren a lo mismo, no son sinónimos. Es una lástima que tengamos que cortar esto un poco, pero miren, vamos a Juan capítulo 5. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 en adelante, la piscina de Betesda. Y no lo voy a leer completo, sino que voy a resumirle para cortar un poco de tiempo. Jesús llega a la piscina de Betesda, donde había un montón de enfermos alrededor de la misma, porque periódicamente un ángel del Señor bajaba y batía sus alas allí, se movía el agua, y cuando eso ocurría, el primero que se metiera en la piscina quedaba sanado. Y allí se encontró con un hombre que llevaba 38 años al lado de la piscina de Betesda, esperando poder ser el primero en llegar y meterse en el agua. Y aquí ocurre un intercambio que es bien interesante.
Jesús no le pregunta si quiere que lo cure. Jesús le dice: ¿quieres recobrar la salud? Y el hombre está tan ensimismado en su problema existencial de ese momento, que no se da cuenta ni primero quién está ante él, y segundo, lo que le está pidiendo lo que hace es ventilar su frustración. Y a esa pregunta tan directa: ¿quieres recobrar la salud?, él le respondió: Señor, no tengo nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua, y mientras yo voy, otros bajan antes que yo. Esa persona necesitaba sanación. Y por supuesto sabemos que Jesús termina diciéndole: levántate, toma tu camilla y vete, como dice tantas veces en los evangelios. Y vamos al capítulo 17 del Evangelio según San Lucas, la curación de los 10 leprosos. Se la voy a resumir también. Llegan estos 10 leprosos, Jesús no los cura. Dice: vayan donde los sacerdotes y preséntense ante ellos. Los sacerdotes eran los únicos que podían certificar que una persona había sido curada de lepra. Y cuando iban de camino, se dan cuenta que habían sanado. Y uno de ellos regresa a darle gracias y alabar al Señor y a darle gracias a Jesucristo por haberlo sanado, por haberlo curado. Y le pregunta: ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Y al final le dice: tu fe te ha salvado. Los otros 9 recibieron curación, ese recibió sanación. Por eso la Iglesia, Santa Madre Iglesia Católica, nos ha dejado el sacramento de la unción de los enfermos, que tiene su fundamento en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 12 al 15. Y dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Ambas cosas: curación y perdón de los pecados. Sanación integral. Sanación integral. ¿Y qué podemos aprender en estos 3 minutos que le voy a robar al tiempo de San Martín de Porres? Primero, la oración, la humildad y la obediencia. 3 características que adornaron a este insigne santo de nuestra orden. Pero más importante aún, el abandono y la confianza en la providencia divina. Por eso tenemos que alimentar esa amistad y amor con Dios por medio del cultivo de una inmensa vida interior que nos lleve a la unión con Él, a esa guía auditiva de la que yo les hablaba. Y aquí tenemos que aprender, y eso nos lleva a aprender a abrazar la cruz de Jesús, a llevar nuestra cruz de cada día con alegría, con fortaleza y a base de laboriosidad, no detenernos nunca, y sobre todo con la certeza de que estamos llamados a la santidad como primera vocación. Todos tenemos una vocación, un llamado en nuestra vida, ya bien sea para la vida religiosa, para la vida profesional, pero todos tenemos una vocación común, y es la vocación a la santidad. Y es una lástima que no podamos desarrollarlo, pero hay un fraile de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el padre Juan González Aristeo Domingo, que dice que ser santo implica ser místico.
La santidad es sinónimo de misticismo para él. Es la imitación fiel de Cristo al punto de hacernos uno con él. Por eso, ese otro gran teólogo del siglo XX, Karl Rahner, nos decía que el cristiano del futuro o será místico o no será cristiano. Todos estamos llamados a imitar a Santo Domingo de Guzmán, a San Martín de Porres, a Santa Catalina de Siena, a Santa Rosa de Lima, otra gran mística de nuestra orden, en ese encuentro, en esa fusión de nuestras almas con la divinidad. Y nosotros los dominicos, y quiero cerrar con esto, estamos más llamados que nadie a ser místicos. Se supone que todos los dominicos seamos místicos. ¿Por qué? Porque la contemplación es la oración típica o característica del estado místico. Y nosotros los dominicos, como parte de nuestra preparación constante, oramos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Estudiamos para descubrir la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. Esa verdad revelada la contemplamos y ahí entramos en contacto directo con nuestro Padre para luego predicar, haciendo eco de esa máxima de nuestra orden, que es la contemplar y compartir lo contemplado. Esa fue la misión de Martín de Porres. Ha de ser la misión de todos y cada uno de nosotros, especialmente aquellos que tenemos la dicha de pertenecer a esta gran orden de predicadores que por gracia de Dios ha pasado a formar parte de nuestra vida. Es una lástima que me quedé un poco cortito, pero hay que celebrar la misa y hay otras obligaciones. Así que en otra ocasión continuamos con esto. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias a todos por participar en esas actividades. Un gran aplauso de nuevo por nuestro y también se ha preparado un regalo por nuestros colaboradores. La Escuela Graduación y Ministerio agradece alguna vez yo los conocía como terciarios, ahora se conocen como laicados. Pero Padre Víctor Pérez, cuando llegó a mi parroquia en el 1978 con Fray José María Herrero, siempre nos provocó el amor a Santa Rosa, a San Martín, a San Alberto Magno, a Santo Tomás de Aquino. Y hoy yo me siento un orgullo fraternal de darle las gracias, hermanito Márquez, por esas palabras tan hermosas, porque dijo sí desde el momento en que le convocamos. Así que le vamos a hacer entrega de esta canasta. Y teníamos otro invitado bien especial para nosotros, que es Fray Mario. Hoy vamos a pedir oración por la salud de Fray Mario, porque no pudo estar con nosotros, pero en su nombre le voy a pedir a Fray Mario que reciban estas canastas de frutas para que en algún momento la puedan compartir. Dijo el licenciado Márquez al final que debemos compartir y dar lo que recibimos, que la contemplación, la oración en Martín quede entre nosotros, porque Él nos cura, pero Dios nos ama. Gracias por estar con nosotros y disfrutar esta mañana. Gracias. Y en pocos minutos vamos a continuar con la Santa Misa. Mi María será corta también, y todos están invitados. Gracias también a la doctora
Luis Robles nos ha organizado nuestras actividades. Dios les bendiga a todos. Gracias.